Bien, martes 22 de junio, estamos viendo la situación de la comunidad judía o de los judíos en Europa entre la década del 30 y del 39-40, o sea, en la década previa al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En ese recorrido vimos la situación de los judíos de Alemania. Hoy nos toca empezar con Polonia. Si tenemos suerte y viento a favor, quizás vemos algo de Francia y algo de España. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar nuestro tiempo compartido. Tiempo compartido que no es una venta de nada de ninguna unidad, es un tiempo compartido gratuito no les vendo nada. Bueno, vamos a empezar. Como siempre les inquietan los números, vamos a arrancar con cuántos judíos había en Polonia en la década del 30. Tenemos un censo nacional en 1931. Ese censo preguntó en Polonia quiénes se consideraban judíos. O sea que la respuesta es no judíos por alajá, no judíos porque estén registrados en alguna vida institucional, sino porque cuando te preguntan en el censo dicen yo soy judío. Ese número dio 3.100.000 y algo, 3.130.000, más o menos, ponen en 3.100.000. 3.100.000 judíos había en Polonia en 1931, autodeclarados. Hasta el 39 hay que estimar un crecimiento, especialmente por movimientos migratorios, por poblaciones que se desplazan y demás. Así que el número que más o menos está consensuado es que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial había casi 3,5 millones de judíos en Polonia. Ese es el número que se llega como consenso entre diferentes historiadores para hablar de la población judía, que era algo así como el 10% de la población total. 1 de cada 10 polacos era judío. Pero ese 10% es del país. La mayoría de los judíos de Polonia, como pasa en la mayoría de los países del mundo, vivían en las principales ciudades. Y dentro de las principales ciudades, la gran mayoría vivía en Varsovia. Entonces, la proporción de judíos en Polonia es del 10%, pero la proporción de judíos en Varsovia era mucho más alta. Y podemos decir que 1 de cada 3 o 4 polacos que vivían en Varsovia era judío. Que son cosas parecidas a las que pasan, no en cantidad, sino lo que pasa con los judíos en la Argentina o con los judíos en Estados Unidos. La proporción de judíos en el país es más baja, la proporción de judíos en las ciudades más importantes es mucho más alta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos, por ejemplo en Polonia, el 77% de los judíos vivían en las grandes ciudades. Solo un 23% vivía en pueblos. Y este dato se los doy a propósito, porque si alguno de ustedes vio películas o leyó libros de los judíos en Polonia, los van a ver viviendo en shtetls. Y todos saben lo que es un shtetl, ¿no? Un shtetl es un pueblito en el campo, no es una gran ciudad. Y uno tiene a veces la imagen que los judíos vivían en shtetls en Polonia. Y si bien había, porque hablamos que el 23% de los 3,5 millones vivía en shtetls o en pueblos, el 77%, la gran mayoría, vivía en las ciudades. Para que vean un poquito más cómo era esta cuestión, les puedo decir que en esa década había
en Polonia 226 escuelas judías. Escuelas primarias, ¿no? 226. Y después había 12 institutos y 14 centros de formación profesional. O sea, había muchas escuelas y todas ellas tenían como principal idioma el yiddish o el hebreo. Así que si alguna vez se imaginan cómo era la vida judía en Polonia, podríamos decir que vivían en grandes guetos, porque vivían muy encerrados en ellos mismos, no guetos medievales del cual no podían salir, sino guetos como los que hay acá en Flores, en el 11 o en Club de Campo, ¿no? Lugares cerrados donde solamente vivían judíos, mandaban a sus hijos a sus propias escuelas e incluso hablaban entre ellos en yiddish o en hebreo. Para que vean que una proporción de judíos de esos que hablamos igual estaban integrados en Polonia casi todos los partidos políticos judíos tenían representantes en el Parlamento. Digamos, los judíos se nucleaban por cierta afinidad socialista o de trabajadores o sionistas de izquierda o religiosos o lo que fuera, y después esos grupos tenían su representante en el Parlamento. Y no solamente en el Parlamento, sino en todo tipo de asamblea. O sea, la comunidad judía en Polonia estaba muy arraigada a Polonia, muy involucrada en la cultura del lugar, muy activa y participante de la vida política polaca y a la vez muy encerrada en sí mismo, todo al mismo tiempo. Por esto de la educación, por esto del idioma y demás. Lo que les contaba antes de Varsovia, que en Varsovia había una concentración excesiva de judíos, hablamos que antes de la que empiece la Shoah, había en Varsovia 375.000 judíos. 375.000 judíos. Uno de cada tres. En una población de 1 millón de habitantes, un poquito más de 1 millón, uno de cada tres era judío. En ese momento, en todo el mundo, solamente había una sola ciudad que tenía más judíos que Varsovia. Estoy viendo si alguien me dice cuál es. Una sola ciudad en todo el mundo tenía más judíos que Varsovia. Nueva York. Exactamente. La ciudad de Nueva York era la única que contaba con más judíos. Y en Varsovia teníamos todos los colores judíos. Había judíos políticamente sionistas, organizaciones juveniles, organizaciones de adultos, todo, ¿no? Digamos, organización de una vida sionista. Había organización de una vida bundista, los bundistas que eran de izquierda, pero no eran sionistas, también tenían sus movimientos juveniles y demás. Los religiosos ortodoxos tenían sus movimientos juveniles. Los progresistas, acuérdense que en Europa se suele llamar progresista a lo que nosotros llamamos reformistas. Los judíos progresistas también tenían su lugar en aquella Polonia. En aquella Polonia había un floreciente teatro
judío y un floreciente periodismo judío con publicaciones y obras en yiddish y en hebreo a montones. Los judíos se dedicaban a todo eso, obviamente, de su propio interés, pero también participaban en la vida comercial de Varsovia sin casi restricciones hasta por lo menos la década del 30. Y había negocios inmobiliarios y empresas de importación y de exportación, tenían de todo tipo de emprendimientos comerciales y económicos en Polonia. Y había todas las ramas judías, como les dije antes, pero incluso había muchos de los llamados judíos hasídicos. De hecho, los judíos hasídicos tienen su origen en Ucrania, pero una rápida expansión a Polonia y Rusia. La mayoría de los judíos hasídicos del mundo en ese momento se concentraban en esos países. Bueno, como ustedes saben, la mayoría de esos judíos hablaba yiddish como lengua materna, como primera lengua, y muchos de ellos después aprendían polaco. Había judíos que no hablaban polaco y había judíos que hablaban polaco con mucha dificultad. Casi no había judíos que no hablaran yiddish en esos años. No sé si alguno de ustedes tiene experiencias directas, pero mis abuelos todos vinieron de Polonia y mis abuelos que conocí, que fueron 2 de Polonia, hablaban yiddish de manera perfecta. Su lengua más habitual, la que más fácil le salía, era el yiddish. Tanto mi abuelo por parte de mi mamá, como mi abuela por parte de mi papá, les pasó a los 2 lo mismo. Tenían mejor yiddish que polaco. Eso habla de esto que yo les decía antes, de que si bien estaban insertos en la sociedad y en el lugar, mantenían una segregación y una vida muy independiente. Yo creo que alguna vez les conté, pero es una buena forma de entender un poco esto, es caminar por el cementerio judío de Varsovia. Si ustedes lo recorren, van a ver primero lo inmenso, lo enorme que es, pero segundo, la increíble variedad de judaísmo que había en Varsovia. Porque hay tumbas escritas en polaco. En una charla de Lambreta Kohl, están hablando de Polonia. Esperen que voy a silenciar a gente que se desmutió. Les decía que van a encontrar ciertas tumbas que están escritas en polaco, ciertas tumbas escritas en yiddish, ciertas tumbas escritas en hebreo, ciertas tumbas con simbología polaca nacional, ciertas tumbas con simbología judía, ciertas tumbas con simbología sionista, ciertas tumbas con simbología comunista. Un verdadero, ¿cómo se llama? El cambalache, no me salía la palabra. Todo mezclado, todo junto, todo mezclado, era realmente una situación así de una comunidad judía muy diversa y muy numerosa. Quiero destacar, puedo hacer algo destacar. Existía en aquella época, reivindicando a los judíos polacos, se llamaban Literarische Blätter, que era uno mensual donde se escribía Freud, donde escribían todos los grandes literatos y una cosa muy, muy intelectual que yo felizmente tengo una colección, casi la mitad de los editados que me lo regalaron, pero eso es digno de
destacar por el tipo intelectual e internacional de temas y teatro y todo lo que sea. Gracias, Samuel. Les agrego a lo que dice Samuel, para que tengan un poquito de proporción, más o menos el 80% de los judíos se los reconocía como judíos a simple vista. Mantenían atuendo, ropas, kipá, sombreros. Un 20% estaban mucho más asimilados. Más o menos para que tengan una proporción, una idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? Más o menos, un poco más de la mitad de los chicos iba a escuela de la red escolar judía. Eso lo que nos está diciendo es que la asimilación iba en aumento. Cuando mirás a los adultos y encontrás un 80 y 20, y después mirás a los chicos y encontrás un 55-45 o 60-40, te das cuenta que era una comunidad judía, con todo lo que les dije antes, pero con una tendencia hacia la asimilación. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera habido Shoah, nadie puede hacer esa pregunta, es contrafáctica, no hay manera de probarla. Pero esos indicios mostraban un camino hacia una integración mayor con lo polaco. No sabemos qué hubiera pasado porque, ahora vamos a ver, el surgimiento del nazismo envalentonó el antisemitismo en Polonia y eso detuvo gran parte de ese camino de asimilación. Pero les podría decir que en los primeros años de la década del 30, esta era la pintura que reinaba en los judíos de Polonia. Y por supuesto que los chicos que iban a escuelas judías solamente continuaban con el problema del aprendizaje del idioma polaco y de la historia polaca y de la identidad polaca, y entonces ese proceso de asimilación era lento. Ese proceso de integración seguía siendo lento, pero avanzaba. De hecho, lo que les dije antes está como más fuerte todavía porque en una encuesta del 31, de 1931, el 79% de los judíos de Polonia, 79, declaró que su lengua materna era el Yiddish. 79. Y solamente 12% declaró que su lengua materna era el polaco. ¿Por qué no llegamos a 100? Porque algunos declararon el hebreo, por su sionismo. Y seguramente algunos declararon el alemán, porque se sentían alemanes echados, como había algunos que habrán estado. Bueno, yo les dije que había mucho periódico, y ustedes saben que tener periódicos judíos habla del nivel de vida judía que hay en un país, o que había en un país en ese momento. Y nosotros en la Argentina tenemos una historia importante de una comunidad judía. ¿Alguien tiene alguna idea aproximada de cuántos periódicos judíos habían en Buenos Aires en la época de esplendor de la comunidad judía en Buenos Aires? Aníbal señala que había 3, No, había más. 4, 5. Bueno, en Polonia había 116 periódicos judíos. Bueno, pero no O sea, había los números televisión. son realmente muy grandes de una cultura y un desarrollo de una vida judía inmensa. Y para que vean el tamaño, tenemos algunos personajes literarios de esta época muy conocidos. Y uno de ellos, muy destacado, es Isaac Bashevis Singer.
que si alguno no leyó nada de Isaac Bashevis Singer, le recomiendo que lea algo. Vale la pena. Tiene muchísimos libros, muy buenos casi todos. Libros que describen muy bien diferentes épocas de la comunidad judía en Europa a través de novelas, o de cuentos, o de relatos. Es de agradable lectura, de fácil lectura, incluso algunos hasta te sacan sonrisas y demás, pero son muy, muy descriptivas de la vida judía, de sus creencias, de sus mitos, de sus cábalas, de sus comportamientos, de su idiosincrasia. Uno aprende y entiende mucho de la vida judía europea, especialmente Europa Oriental, leyendo los libros de Bashevis Singer. Quiero hacer otra intervención. El hermano de Yud Singer describe lo que vos recién acabas de decir, toda la parte judía, y personalmente no sé si me quedo con Bashevis o con Yud Singer, que escribió también la familia, ¿cómo se me fue el nombre? Y escribe sobre Lodge y toda la integración con toda esta La familia Moscat. Exactamente. Bueno, la diferencia tal vez sea, Samuel, que Bashevis Singer ganó el premio Nobel de literatura. Eso lo hizo más famoso, pero tal vez tengas razón vos, no lo sé. Pero no me considero apto para evaluar las diferencias literarias. Yo tampoco, estoy hablando de boca por gente que entiende y están un poco divididos los intelectuales judíos. Sí, sí, lo que hizo que uno sea archiconocido y otro no, es que uno ganó el premio Nobel de Literatura bastante después, en 1978, por ahí, en algún momento de la década del 70, Isaac Bashevis Singer ganó. Acá me preguntan si recomiendo, perdón. Claudio preguntó antes, ¿había polacos que como los alemanes se identificaban más con la nacionalidad? Muchos menos, Claudio. La mayoría se sentía judío, por esto de la lengua que te dije, es la principal muestra. Eran muy poquitos los que sentían más polacos que judíos, casi ninguno. Respecto a la recomendación de libros de Bashevis Singer, la verdad es que me gustaron todos. El esclavo, bueno, la familia Moscat, que recién nombró Samuel, los leí en mi adolescencia. La verdad que no leo un libro de Bashevis Singer hace 30, 35 años. Pero si alguno consigue libros y me quiere preguntar o mandar, viendo el título me voy a cobrar un poco más, o recorriendo a mi biblioteca que tengo en Lambert y no acá en mi casa, puedo también decirles algunas recomendaciones más. Pero la verdad es que no leí nunca uno de él que diga que es malo, que no me haya gustado. ¿Alguno se acuerda, alguno para recomendar? Entonces, qué sé yo, Bueno, simplemente, bueno, si quieren podemos hacer algo que es habitualmente la forma más rápida, que es googlear. El Ivo ya entró en, ¿cómo se llama? Ya no se necesitan los libros, sino vas y compras la cosita y te lo hablan o en Yiddish o leído, o Yiddish leído o traducido en castellano. Les recomiendo los que me acuerdo, porque busqué una lista y digo, de los que están en la lista les digo los que leí y me acuerdo que son buenos. El esclavo es bueno. Satán en Goray es bueno. El mago de Lublin es muy bueno. Yoya es bueno. Satán, el amigo de... La familia Mosca, como les dije antes, es buenísimo. Sombra sobre el Hudson también es bueno. Ese es más largo. Bueno, así rápidamente son de los que más me acuerdo de haber leído en mi adolescencia. Todos muy buenos. Bueno, volvamos.
a nuestro recorrido. La verdad es que la comunidad judía de Polonia le fue bastante bien desde, ustedes saben que, bueno, post Primera Guerra Mundial, llevó unos años reorganizarse bien y todo, pero más o menos desde la mitad de la década del 20 hasta la mitad de la década del 30, desde 1925 hasta 1935, fueron bastante bien percibidos en la sociedad polaca los judíos, y había un gobierno que estaba a cargo de alguien llamado Pilsudski, no sé si alguna vez lo nombraron, lo escucharon, era muy pro-judío y bastante amigable, y todo ese tiempo fue bastante satisfactoria la vida judía en Polonia, especialmente, obviamente, en Varsovia. Dentro de los grandes quilombos que había en el mundo, ¿no? Recuerden que ahí estamos en la época de la Gran Depresión, digamos, tengan siempre en cuenta que el fin del año 29, el 30 y el 31 fueron años muy duros en Europa en general, y cada vez que hay escasez y crisis económica, los judíos la pasamos mal porque nos culpan obviamente mucho de todo, y entonces, entre esas grandes... ¿qué querés decir, Aníbal? No, vos decías de lo amigable que era el gobierno. Mi bobe me contaba, ella vino acá en el 30, mi Zeide salió de Polonia en el 28. Y ella me decía que ya antes de esa época la situación para los judíos no era fácil, en el sentido de que había mucho antisemitismo, sobre todo en la calle. Una anécdota que me contaba mi bobe era que mi bisabuelo tenía un empleado que era un tipo que le hacía tareas, cortaba leña, hacía esto, hacía otro, donde estaba con un hacha cortando leña, borracho, y lo fue a encarar con el hacha de por qué si ellos eran judíos no se iban a Palestina. Había una frase, no me acuerdo cómo era en polaco, que decía: judío, váyanse a Palestina. Los no judíos, a los judíos en Polonia no los querían, y ella me decía que lo que pasó, no con la dimensión de lo que fue la Shoah, pero de que se iba a venir una situación muy difícil para los judíos, después de la Primera Guerra ya se la veían venir, o sea, no, sabían que esto no daba para mucho. A ver, tomo esto que dice Aníbal para ampliar un poco una idea que a veces uno resume y da como obvia, pero alguien de acá me mandó un mail en la semana y le contesté sobre este mismo tema. Cuando uno dice estas cosas, siempre es un valor relativo. Cuando uno dice los judíos estaban relativamente bien en esa Polonia, es comparado como estaban los judíos en Rusia, o como estaban los judíos en Alemania, o como estaban los judíos incluso en otros países como Austria, digamos, y demás. Y siempre dentro de esa visión que tenemos de que la pasamos en nuestra historia tan mal, especialmente en Europa. O sea, lo que yo les quiero decir a ustedes es que Europa fue siempre antisemita. Yo creo que quien estudió conmigo de historia ya lo sabe. Nosotros estuvimos pésimamente en Europa, en la gran mayoría de los países, en la gran mayoría del tiempo. Entonces, está bien lo que dice Aníbal, porque cuando uno dice, en este momento estábamos mejor, es por todos los datos que le di recién. Podíamos tener más de 100 escuelas propias, porque la mayoría de la gente podía hablar su idioma, porque había producción cultural, teatros de periódicos, porque no se nos mataba. Pero si la vida judía era buena, no era buena. Era buena comparado con otros países, y comparado con lo que va a venir después, y comparado con lo que fue antes. A eso me refiero. Digamos, extiendo un poco lo que dijo Aníbal para que se entienda relativamente qué es lo que digo cuando digo que no estaban tan mal. Y digo esto porque cuando murió este presidente que recién les nombré, todo fue peor. Y empezó a haber un antisemitismo mucho más marcado y mucho más público, y entonces se deteriora mucho la vida judía en Polonia a partir de 1935. Y ya se empieza a sentir la sensación de tragedia antes de la Shoah o antes de la Segunda Guerra Mundial, porque no se olviden que ya está Hitler en el gobierno en Alemania, y eso empezó a contagiar a Polonia.
y entonces los estudiantes universitarios judíos empezaron a sufrir acoso y había mucho antisemitismo en las universidades, en las escuelas, en los ámbitos académicos, y empezó a frenar la posibilidad de los judíos a inscribirse. Había números clausus no públicos, no abiertos, pero todo el mundo lo sabía. No podía cualquier estudiante judío ingresar a cualquier lugar, había cupos para ello, y ya en el 37 ya la situación de los judíos era cada vez peor, porque además de las universidades y además de los maltratos a los alumnos y cosas que ya eran más habituales, empezaron los conflictos en los gremios y en los sindicatos. Y los sindicatos empezaron a prohibir a ciertos judíos ejercer ciertas profesiones o ser parte de los sindicatos. Por ejemplo, con los médicos, por ejemplo, los abogados, empezaron a condicionar a que solamente católicos podían ser parte de esas agrupaciones. Y eso obviamente hizo que cada vez los judíos la pasáramos peor, y después se restringió la posibilidad de ser funcionario público. Ya no había casi posibilidades de ser funcionario público si no eras católico en los gobiernos de Polonia, y empezó a haber cada vez más violencia física en la calle. Para que tengan un dato más o menos de números, entre 1935 y 37, en esos 2 años que estamos hablando ahora que empeoró la situación judía, hubo 79 asesinatos de judíos. 79 judíos asesinados en 2 años. Todos en incidentes antisemitas. Por supuesto que también, como hablábamos en Alemania, hubo incidentes con negocios judíos, negocios atacados, apedreados y saqueados, y negocios boicoteados. Así que podemos decir que la vida judía en Polonia tuvo un gran florecimiento cultural, tuvo una tremenda concentración judía y tuvo una situación que fue empeorando en los años previos a la Shoah. Y con esto hacemos un pequeño cierre de la vida judía en Polonia. Acá Steve nos agrega que en 1924 su abuelo fue expulsado de la universidad por acusar a un profesor de antisemita. ¿Y estudiaba en Varsovia, Steve? En Berlín. Ah, ok. Bien. Entonces, con esto cerramos la situación de los judíos en Polonia y vamos a pasar, como les dije al principio, a la situación de los judíos en Francia. No sé si alguien acá tiene origen francés, pero así como pasa hoy en Polonia, que la comunidad judía, que casi no existe, igual no la pasa bien, la comunidad judía de Francia hoy es de las que peor la está pasando. Armando, ¿querés decir algo? Sí, en el año 1933, mi abuelo materno, que vivía en Argentina, se fue con mi abuela y con mi madre a Europa por casi un año, y le escribió al hermano que vivía en Buenos Aires, le dijo: la guerra viene a Europa, se viene la guerra en Europa, en el año 33. Bueno, como siempre pasa, vieron que hay gente que lo ve venir las cosas, y hay gente que no ve, y la mayoría de la Como gente... él era de afuera, o sea, venía de Argentina, tal vez lo veía, no tenía cosas, intereses en Europa, o sea, tal vez lo veía de manera más objetiva. Bueno, miren qué bien. Armando hace gimnasia, hace deporte y participa de la clase. Todo el mismo precio. Bueno, desde que vos dijiste que hay que caminar, yo sigo el consejo de Moisés. Levántate y anda. Muy bien.
Tratá de no abras el lago de Palermo. Te pido que no intentes. Levántate y anda fue otro. ¿Cómo? Levántate y anda fue otro. Bueno, volvamos. Vamos a ver la comunidad judía de Francia, que tenía... Uy, esperen que quedó algo desmontado. Bien, a ver si ahora estamos bien. Les decía que era una comunidad relativamente pequeña y básicamente vivía en París. Ah, Mónica nos quiere decir algo de Francia. A ver, Mónica. No, perdón. Pará, no sé si se escucha. No, te quería decir que mis abuelos vinieron de Polonia, ¿sí? Del otro lado de Rumania. Pero mi mamá era polaca, mis abuelos también, y en el 33 mi abuelo vino solo acá a la Argentina y logró traer a mi mamá, a mi tía y a mi abuela en el 38. En ese momento mi mamá me contaba en Polonia que yo iba a la primaria, ella hablaba yiddish en su casa, era la lengua original, el polaco lo sabía también, mi tía también, como formalidad, ¿sí? Pero en la escuela le decían esto: ella es una judía, no le presten los lápices, los chicos la separaban en la clase pública, hasta el 38 ya estuvieron, es decir, que ahí vinieron a la Argentina, pero también, como vos decís, el Yiddish fue la lengua primaria de toda mi familia, y pasó esto que decís, de ese clima benigno, pero muy maligno. Ellos podían trabajar, tenían un aserradero. Sí. Ok. Gracias, Mónica, por completar un poco la experiencia. Y vamos a volver a retomar Francia, que les decía que en el origen, previo a esta época que estamos estudiando, era una comunidad pequeña, una comunidad básicamente centrada en París, y que estaba centrada en la élite empresaria financiera de Francia, ¿sí? Tanto financiera como intelectual. Era una comunidad que representaba a 1/3 de los banqueros de París. 1/3, 1 cada 3 banqueros de París era judío. Obviamente el más famoso era el barón de Rothschild, con su gran fortuna, que también además tenía un rol muy activo en la comunidad judía, como suele pasar, pero no solamente por los judíos adinerados y ricos de París, sino que también había varios intelectuales judíos. Estoy hablando un poquito antes, sí, empecé de Francia un poquito antes para entender un poco, porque no habíamos estudiado mucho de Francia antes. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Émile Durkheim. No sé si alguno leyó cosas de sociología y demás. Émile Durkheim es una eminencia a nivel mundial. Era un judío que vivía en París en esa época. Era una época de mucho brillo. El tema de Dreyfus, ¿se acuerdan? El caso Dreyfus, que ocurrió allí en Francia y que generó un revuelo muy importante, generó mucho en los judíos un efecto positivo post-Dreyfus. Acuérdense más o menos que en 1906-7, por ahí, Dreyfus fue reivindicado, se le pidió perdón, se le devolvieron los cargos, creo que fue en 1906. Entonces hay como un momento donde el judío, a comienzo del siglo XX, se siente orgulloso de su judaísmo en Francia. Es como que el fin del caso Dreyfus les devolvió cierta identidad judía a esta comunidad judía francesa bastante asimilada y muy integrada en la élite del país. Y así como se destacaron en las finanzas y en las ciencias, también se destacaban mucho en las artes, en la cultura, ¿sí? Ahí podemos nombrar a Modigliani y a Chagall como judíos franceses muy involucrados, muy destacados, ¿sí? Bueno, esta comunidad judía
que tenía a los judíos simplemente como una cuestión de creencia religiosa, ¿sí? No más que eso, y cuestiones culturales mínimas, era algo muy pequeño. Podemos decir que disfrutó de una disminución del antisemitismo post caso Dreyfus, Primera Guerra Mundial, pasó bien, porque muchos judíos pelearon para Francia en la Primera Guerra Mundial, como había pasado en Alemania. Entonces tenemos a una comunidad judía que dentro de lo que es Europa estaba bastante bien post Primera Guerra Mundial. Y estando en esa situación, incluso hasta cerraron periódicos antisemitas en la década del 20, fue como el mejor momento de la comunidad judía de París. Todo fue más o menos bien hasta 1930. ¿Qué pasó? Después de 1900, llegaron muchos inmigrantes judíos de Europa Oriental a Francia. Para que tengan una idea aproximada, ese flujo que empezó a llegar a comienzos del siglo, que se frenó en la Primera Guerra Mundial, que retomó después de la Primera Guerra Mundial, les podría decir que llegó una comunidad judía y se encontró con una comunidad judía integrada y asimilada. Y el nuevo número arrojó que más o menos quedaron en París, en Francia, 300.000 judíos, 100.000 originales, 200.000 recién llegados. La proporción es tremenda. De apenas 100.000 judíos afrancesados, sin que me malinterpreten la palabra, llegaron 200.000 judíos, típicos judíos de Rusia y Polonia. Por lo tanto, cambió totalmente la fisonomía de la comunidad judía y imagínense lo que pensaban los judíos parisinos de los recién llegados. Imagínense lo que se generó ahí internamente. Parte de los judíos que llegaron también fue porque Francia recuperó Alsacia y Lorena, ¿se acuerdan? Después de la Primera Guerra Mundial, y al recuperar Alsacia y Lorena, muchos judíos inmigrantes estaban allí. Y eso le cambió totalmente la proporción de judíos en Francia en la década del 30. Entonces, todos estos judíos que llegaron hablaban yiddish, de Rusia y Polonia, y no eran para nada pro cultura francesa, ¿no? Bueno, la situación interna de la comunidad judía los llevó a no llevarse bien, por no decir a pelearse entre ellos, y por supuesto que los judíos que llegaron no querían asimilarse y eran profundamente sionistas y muchos de ellos además comunistas, cosa que no pasaba con la comunidad judía que estaba. Ahora quiero contarles algo muy particular que pasó en Francia. Esperen que tengo un par de chats y les cuento eso y con eso cerramos el encuentro de hoy. Acá agrega Armando que Chagall era de origen ruso pero vivía en Francia. Y Eva dice, los pintores eran extranjeros y estudiaban en Francia. Modigliani, Chagall eran extranjeros también, pero vivían en Francia y allí formaban parte de la comunidad judía, no de la comunidad judía, de los judíos involucrados en el arte que vivían en París. Bueno, lo que les quería contar que pasó muy particular, que no sé si alguno de ustedes sabe esto, pero es súper, súper llamativo, es que se formó una alianza de izquierda que se llamó Frente Popular. El Frente Popular era una agrupación o un movimiento de izquierda
incluyendo incluso hasta franceses comunistas, y en 1936 ganan las elecciones parlamentarias, ¿sí? O sea, es el partido más votado. Esta Liga de Izquierda o este Frente Popular. Bueno, el candidato a primer ministro se llama Léon Blum. No sé si alguno lo escuchó nombrar o lo conoce, y es el primer ministro judío que gobierna en Francia en 1937, del 36 al 37. No sé si alguien sabía que en pleno antisemitismo europeo, en donde Hitler está en pleno auge y pleno poder, hay un primer ministro judío en Francia. Y eso, obviamente, lo único que provocó es el resurgimiento del antisemitismo en Francia. Después, simplemente para que sepan, Léon Blum, que pierde el cargo en el 37, cuando Alemania invade Francia, él termina preso en un campo de concentración, pero lo sobrevive. Él va al de los políticos en Buchenwald, Buchenwald, no sé cómo se pronuncia bien, ustedes sabrán mejor que yo, pero él termina en ese campo que era para los políticos, básicamente, y después de la guerra volvió a estar en la reconstrucción de Francia, hasta que murió. O sea, fue un líder bastante importante en la Francia pre y post Shoah, y bueno, era judío. Empezó, como les dije, después de todo esto a resurgir el antisemitismo. Algunos escritores franceses no judíos empezaron a escribir muchas cosas a favor de Hitler y en contra de los judíos, y se alinearon más con Hitler que con sus hermanos judíos o con sus co-ciudadanos o correligionarios judíos, y empezaron a resurgir todos los clásicos antisemitismos, ¿no? Empezó a denunciarse una influencia judía en el país muy grande, que los judíos estaban llevando a Francia a la guerra, que todos los judíos lo pusieron a Francia en contra de Alemania, todo lo que se pueden imaginar para intensificar el antisemitismo, que hizo que la República de Vichy, que es lo que se arma cuando cae Francia bajo la Alemania, haya sido un régimen bastante antisemita. Y lo que sabemos hoy es que ese antisemitismo pudo haber estado dormido post-Shoah un tiempo, pero hoy vuelve a estar presente. Tenemos obviamente un condimento nuevo, y es que desde ese momento hasta hoy Francia se llenó de inmigración musulmana. Y ese es un dato distinto. Pero sí podemos decir que en Francia los judíos también la pasamos mal, desde el caso Dreyfus en adelante, con pequeños intervalos donde hubieron situaciones un poco menos malas, que permitieron que incluso un judío sea primer ministro, pero que en definitiva el antisemitismo siempre volvía a surgir. Bueno, con esto acá dice, siempre hay un pretexto para agarrarse con los judíos, tal cual. Bueno, con esto cerramos la situación de los judíos en Francia pre-Shoah. Sí, Enrique. Los judíos tenían también una activa vida en la industria. Citroën, el fundador de la empresa y dueño de la empresa, era judío. Ah, mira, no sabía. Los autos. Sí. Y el tema de la Alsacia, eran judíos alemanes que pasaron a Francia, su gran mayoría, porque fue parte de Alemania, Alsacia-Lorena. Entonces, al finalizar la Primera Guerra Mundial, esos judíos
que estaban viviendo en Alsacia-Lorena pasaron a ser franceses. Y son los judíos que inmigraron a la Argentina y prácticamente hicieron el Templo de Libertad. Eran alsacianos en su mayoría. Algunos eran, como vos decís, alemanes, pero también había rusos y polacos ahí. Que es la inmigración que más molestó a los judíos franceses. La alemana no molestó. No, ellos estaban ahí, en su lugar. Bueno, gracias por este aporte que traes también Citroën, que no sabía que tenía de origen judío. Sí, Claudio. Quiero agregarle lo que dijo Enrique recién. Yo leí una vez una nota en la cual decía que Citroën le proveyó camiones a los nazis y los fabricaron intencionalmente con defectos para que no puedan ser utilizados correctamente. Mira, no sabía, obviamente todo dato suena interesante. Gracias a todos por aportar. Los despido, nos vemos en 5 minutos en Torá o nos vemos el martes que viene, como les dije, con España, seguramente iremos para Rusia, para Ucrania, para Austria, Inglaterra, iremos recorriendo un poquito los países para después empezar con la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches, que descansen, cuídense. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Gracias. Chao. Chao, chao. Se fue. Chao, saludos a todos. Chao. Chao, chao. Chao, David, que te veo ahí.